Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de corporaciones locales. Volumen 2. Tema 38. La función pública 3. Derechos y deberes de los funcionarios públicos. 1. Derechos y deberes de los funcionarios públicos. Aspectos generales. El Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido Estatuto Básico del Empleado Público, TRBP, recoge un catálogo de derechos de los funcionarios públicos, distinguiendo entre aquellos que se ejercen con carácter individual y aquellos cuyo ejercicio es colectivo. Se trata de derechos y deberes de todos los funcionarios públicos con independencia de la administración pública en la que presten sus servicios, la Administración General del Estado, las administraciones autonómicas y las administraciones locales, así como los organismos institucionales públicos de toda índole. El TRBP dedica a esta materia su título 3, Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos, con el siguiente contenido. Capítulo I. Derechos de los empleados públicos, arts. 14 y 15. Capítulo 2. Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeño arts. 16 a 20. Capítulo 3. Derechos retributivos arts. 21 a 30. Capítulo 4. Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional. Derecho de reunión arts. 31 a 46. Capítulo V. Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones, arts. 47 a 51. Capítulo 6. Deberes de los empleados públicos. Código de conducta arts. 52 a 54. Empieza el título con estos dos artículos que enumeran estos derechos, distinguiendo los individuales puros de aquellos que se ejercen de forma colectiva. A. Derechos individuales, art. 14 TRBP. Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual, en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio. A. La inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. B. Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional. C. A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación. D. A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio. E. A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar. F. A la defensa jurídica y protección de la administración pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional, como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos. G. A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral. H. Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral. Y a la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. J. A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. K. A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico. L. A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. M. A las vacaciones, descansos, permisos y licencias.
N. A la jubilación según los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables. O a las prestaciones de la seguridad social correspondientes al régimen que les sea de aplicación. P. A la libre asociación profesional. Q. A los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. B. Derechos individuales ejercidos colectivamente. Art. 15 TREBEP. Los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva. A. A la libertad sindical. B. A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo. C. Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. D. Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso. E. Al de reunión, en los términos establecidos en el artículo 46 del Estatuto. 2. Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeño. 2,1. La carrera profesional. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a la promoción profesional. El Art. 16 TREBP proporciona un concepto de carrera profesional. Es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. A tal objeto, las administraciones públicas promoverán la actualización y perfeccionamiento de la cualificación profesional de sus funcionarios de carrera. Las leyes de función pública que se dicten en desarrollo de este estatuto regularán la carrera profesional aplicable en cada ámbito que podrán consistir, entre otras, en la aplicación aislada o simultánea de alguna o algunas de las siguientes modalidades. A carrera horizontal, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de conformidad con lo establecido en la letra B del artículo 17 y en el apartado 3 del artículo 20 del Estatuto. B. Carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el capítulo 3 del título V del Estatuto. C. Promoción interna vertical, que consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un subgrupo o grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18. D. Promoción interna horizontal, que consiste en el acceso a cuerpos o escalas del mismo subgrupo profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18. Los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente en las modalidades de carrera horizontal y vertical, cuando la administración correspondiente las haya implantado en un mismo ámbito. A. Carrera horizontal de los funcionarios de carrera. Según el Art. 17 TREBP, las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del Estatuto podrán regular la carrera horizontal de los funcionarios de carrera, pudiendo aplicar entre otras las siguientes reglas. A. Se articulará un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso fijándose la remuneración a cada uno de ellos. Los ascensos serán consecutivos con carácter general, salvo en aquellos supuestos excepcionales en los que se prevea otra posibilidad. B. Se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño. Podrán incluirse asimismo otros méritos y aptitudes, por razón de la especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida. B. Promoción interna de los funcionarios de carrera. La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como los contemplados en el artículo 55,2 TREBP. Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de al menos 2 años de servicio activo en el inferior subgrupo o grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas. Las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del Estatuto
articularán los sistemas para realizar la promoción interna, así como también podrán determinar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a otros de su mismo subgrupo. Asimismo podrán determinar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a otros de su mismo subgrupo. Las administraciones públicas adoptarán medidas que incentiven la participación de su personal en los procesos selectivos de promoción interna y para la progresión en la carrera profesional. Art. 18 TREBP. C. Carrera profesional y promoción del personal laboral. El personal laboral tendrá derecho a la promoción profesional. La carrera profesional y la promoción del personal laboral se hará efectiva a través de los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los convenios colectivos. Art. 19 TREBP. 2,2. La evaluación del desempeño. Las administraciones públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados. La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación, y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos. Las administraciones públicas determinarán los efectos de la evaluación en la carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y en la percepción de las retribuciones complementarias previstas en el artículo 24 del presente estatuto. La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada a la evaluación del desempeño de acuerdo con los sistemas de evaluación que cada administración pública determine, dándose audiencia al interesado, y por la correspondiente resolución motivada. La aplicación de la carrera profesional horizontal, de las retribuciones complementarias derivadas del apartado C, del artículo 24 del Estatuto, es decir, las que dependen del grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos, y el cese del puesto de trabajo obtenido por el procedimiento de concurso, requerirán la aprobación previa, en cada caso, de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño de acuerdo con lo establecido en los apartados 1 y 2 del Art. 20 TREBP, el cual acabamos de analizar. 3. Derechos retributivos de los funcionarios públicos. En esta materia se suele comenzar con una clasificación de los emolumentos que los funcionarios reciben por su desempeño, que distingue tradicionalmente entre las siguientes categorías. Derechos retributivos. Retribuciones. Básicas. Sueldo. Trienios. Pagas extraordinarias. Complementarias. Complementos. De destino. Específicos. De productividad. Gratificaciones. Indemnizaciones por razón de servicio o por residencia. En lo referido a estas últimas, el TRBP es extraordinariamente parco, al establecer únicamente en su Art. 28 indemnizaciones, que los funcionarios percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio. En el resto de conceptos retributivos se detiene algo más, como analizamos a continuación. Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente ley de presupuestos. No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el Personal. Art. 21 TREBP. 3,1. Retribuciones de los funcionarios de carrera. Según el Art. 22 TREBP, las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en básicas y complementarias.
Las retribuciones básicas son las que retribuyen al funcionario según la adscripción de su cuerpo o escala a un determinado subgrupo o grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga subgrupo, y por su antigüedad en el mismo. Dentro de ellas están comprendidos los componentes de sueldo y trienios de las pagas extraordinarias. Las retribuciones complementarias son las que retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario. Las pagas extraordinarias serán 2 al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias, salvo aquellas a las que se refieren los apartados C y D del artículo 24. Son las referidas al grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos, y a los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo. No podrá percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las administraciones públicas como contraprestación de cualquier servicio, participación o premio en multas impuestas, aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los servicios. A retribuciones básicas. El art. 23 TRBP dispone que las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, estarán integradas única y exclusivamente por a. El sueldo asignado a cada subgrupo o grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga subgrupo. B. Los trienios, que consisten en una cantidad, que será igual para cada subgrupo o grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga subgrupo por cada 3 años de servicio. B. Retribuciones complementarias. A continuación, el art. 24 TRBP establece que la cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se establecerán por las correspondientes leyes de cada administración pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores. A la progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa. B. La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo. C. El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos. D. Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo. 3,2. Retribuciones de los funcionarios interinos, en prácticas y personal laboral. A. Retribuciones de los funcionarios interinos, art. 25 TRBP. 1. Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias correspondientes al subgrupo o grupo de adscripción, en el supuesto de que éste no tenga subgrupo. Percibirán asimismo las retribuciones complementarias a que se refieren los apartados B, C y D del artículo 24 y las correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo o escala en el que se le nombre. 2. Se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor del Estatuto, que tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor del mismo. B. Retribuciones de los funcionarios en prácticas, art. 26 TRBP. Las administraciones públicas determinarán las retribuciones de los funcionarios en prácticas que, como mínimo, se corresponderán a las del sueldo del subgrupo o grupo, en el supuesto de que éste no tenga subgrupo en que aspiren a ingresar. C. Retribuciones del personal laboral, art. 27 TRBP. Las retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo, respetando en todo caso lo establecido en el artículo 21 del Estatuto, que regula la determinación de cuantías. 3,3. Retribuciones diferidas y deducción de retribuciones. A. Retribuciones diferidas, art. 29 TRBP. Las administraciones públicas podrán destinar cantidades hasta el porcentaje de la masa salarial que se fije en las correspondientes leyes de presupuestos generales del Estado, a financiar aportaciones a planes de pensiones de empleo
o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, para el personal incluido en sus ámbitos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de los planes de pensiones. Las cantidades destinadas a financiar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguros tendrán a todos los efectos la consideración de retribución diferida. B. Deducción de retribuciones art. 30 TREBEP. 1. Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder, la parte de jornada no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tendrá carácter sancionador. 2. Quienes ejerciten el derecho de huelga, no devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esa situación sin que la deducción de haberes que se efectúe tenga carácter de sanción, ni afecte al régimen respectivo de sus prestaciones sociales. 4. Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional. Derecho de reunión. El TREBEP dedica a esta materia sus artículos 31 a 46, ambos inclusive componiendo el capítulo 4 de su título 3. Se trata de una regulación bastante prolija en comparación con otras materias sobre estos derechos individuales de ejercicio colectivo. Dada la considerable extensión de esta regulación, nos detendremos en los puntos más importantes de la misma, dejando a la consulta del texto legal el resto. 4,1. Principios generales. Definiciones legales. El derecho de reunión. A. Aspectos generales. El art. 31 TREBEP establece que los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo, pasando a continuación a ofrecer unas definiciones de estos conceptos a efectos del propio estatuto. A por negociación colectiva, a los efectos de esta ley, se entiende el derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de la administración pública. B. Por representación, a los efectos de esta ley se entiende la facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se instrumente la interlocución entre las administraciones públicas y sus empleados. C. Por participación institucional, a los efectos de esta ley se entiende el derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine. B. Un derecho instrumental, el derecho de reunión. Este capítulo 4 del título 3 TREBEP se cierra con el art. 46, referido al derecho de reunión que nuestra Constitución regula a efectos generales en su art. 21. Se suele comentar que se trata de un derecho instrumental, en cuanto es necesario su ejercicio para el ejercicio de otros derechos, como los de carácter sindical que vemos ahora. El TREBP se concentra en determinar cuestiones concretas de su ejercicio. 1. Legitimación. Están legitimados para convocar una reunión, además de las organizaciones sindicales, directamente o a través de los delegados sindicales. A los delegados de personal. B. Las juntas de personal. C. Los comités de empresa. D. Los empleados públicos de las administraciones respectivas en número no inferior al 40% del colectivo convocado. 2. Horario y lugar. Las reuniones en el centro de trabajo se autorizarán fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y quienes estén legitimados para convocarlas. 3. Desarrollo. La celebración de la reunión no perjudicará la prestación de los servicios y los convocantes de la misma serán responsables de su normal desarrollo. C. Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral. Según el art. 32 TREBP, en términos generales, la negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos con contrato laboral se regirá por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos del TREBP que expresamente les son de aplicación. Se garantiza el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal laboral,
salvo por causa grave de interés público y de forma excepcional. 4,2. La negociación colectiva. A aspectos generales. El art. 33 TREBEP inicia la regulación de la negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos, estableciendo que estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia. Se efectuará mediante el ejercicio de la capacidad representativa reconocida a las organizaciones sindicales en los artículos 6,3c, 7,1 y 7,2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto de libertad sindical, y lo previsto en el capítulo 4. Organizaciones sindicales más representativas, arts. 6 y siguientes, lo 11/1985 de libertad sindical. La mayor representatividad sindical reconocida a determinados sindicatos les confiere una singular posición jurídica a efectos, tanto de participación institucional como de acción sindical. Tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel estatal. A los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, en dicho ámbito, del 10% o más del total de delegados de personal de los miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las administraciones públicas. B. Los sindicatos o entes sindicales, afiliados, federados o confederados a una organización sindical de ámbito estatal que tenga la consideración de más representativa de acuerdo con lo previsto en la letra A. Tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel de comunidad autónoma. A. Los sindicatos de dicho ámbito que acrediten en el mismo una especial audiencia expresada en la obtención de, al menos, el 15% de los delegados de personal y de los representantes de los trabajadores en los comités de empresa, y en los órganos correspondientes de las administraciones públicas, siempre que cuenten con un mínimo de 1.500 representantes y no estén federados o confederados con organizaciones sindicales de ámbito estatal. B. Los sindicatos o entes sindicales afiliados, federados o confederados a una organización sindical de ámbito de comunidad autónoma que tenga la consideración de más representativa, de acuerdo con lo previsto en la letra A. Sobre estas organizaciones sindicales más representativas dispone el art. 31,6 TREBEP, que en el ámbito de la función pública están legitimadas para la interposición de recursos en vía administrativa y jurisdiccional contra las resoluciones de los órganos de selección. B. Mesas de negociación. Para articular la negociación colectiva en el ámbito de la función pública, el TRBP ordena la constitución de mesas de negociación, en las que estarán legitimados para estar presentes, por una parte, los representantes de la administración pública correspondiente, y por otra, las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal o de comunidad autónoma, así como los sindicatos que hayan obtenido el 10% o más de los representantes en las elecciones para delegados y juntas de personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución. El art. 34 TRBP dispone que los efectos de la negociación colectiva de los funcionarios públicos se constituirá una mesa general de negociación en el ámbito de la Administración General del Estado, así como en cada una de las comunidades autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla y entidades son competencias propias de las mesas generales, la negociación de las materias relacionadas con condiciones de trabajo comunes a los funcionarios de su ámbito. Se reconoce la legitimación negocial de las asociaciones de municipios, así como la de las entidades locales de ámbito supramunicipal. A tales efectos, los municipios podrán adherirse con carácter previo o de manera sucesiva a la negociación colectiva que se lleve a cabo en el ámbito correspondiente. Asimismo, una administración o entidad pública podrá adherirse a los acuerdos alcanzados dentro del territorio de cada comunidad autónoma, o a los acuerdos alcanzados en un ámbito supramunicipal. Dependiendo de las mesas generales de negociación y por acuerdo de las mismas podrán constituirse mesas sectoriales, en atención a las condiciones específicas de trabajo de las organizaciones administrativas afectadas, o a las peculiaridades de sectores concretos de funcionarios públicos y a su número.
La competencia de las mesas sectoriales se extenderá a los temas comunes a los funcionarios del sector que no hayan sido objeto de decisión por parte de la mesa general respectiva, o a los que ésta explícitamente les reenvíe o delegue. Ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe y proporcionarse mutuamente la información que precisen relativa a la negociación. A la válida constitución de estas mesas de negociación queda consagrado el art. 35 TREBEP. Además, el art. 36 constituye directamente una mesa general de negociación de las administraciones públicas. La representación de estas será unitaria. Estará presidida por la Administración General del Estado y contará con representantes de las comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias, en función de las materias a negociar. El TREBP establece también las materias objeto de negociación en esta mesa en general y de forma específica. C. Materias objeto de la negociación y excluidas de negociación. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada administración pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes art. 37 TREBP. A la aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las administraciones públicas, que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las Comunidades Autónomas. B. La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios. C. Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos. D. Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño. E. Los planes de previsión social complementaria. F. Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna. G. Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de clases pasivas. H. Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación. Y los criterios generales de acción social. J. Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales. K. Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios, cuya regulación exija norma con rango de ley. L. Los criterios generales sobre ofertas de empleo público. M. Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación las materias siguientes. A las decisiones de las administraciones públicas que afecten a sus potestades de organización. B. La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas. C. La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo. D. Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica. E. La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional. D. Pactos y acuerdos. A esta materia se refiere extensamente el art. 38 TREBP, del que solamente reproducimos los extremos más significativos. Los acuerdos o pactos a los que se pueda llegar durante la negociación colectiva versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las administraciones públicas. Para su validez y eficacia, será necesaria su aprobación expresa y formal por estos órganos. Cuando tales acuerdos hayan sido ratificados y afecten a temas que pueden ser decididos de forma definitiva por los órganos de gobierno, el contenido de los mismos será directamente aplicable al personal incluido en su ámbito de aplicación, sin perjuicio de que a efectos formales se requiera la modificación o derogación, en su caso, de la normativa reglamentaria correspondiente. Los pactos y acuerdos deberán determinar las partes que los conciertan, el ámbito personal, funcional, territorial y temporal,
así como la forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los mismos. Salvo acuerdo en contrario, los pactos y acuerdos se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa de una de las partes. La vigencia del contenido de los pactos y acuerdos, una vez concluida su duración, se producirá en los términos que los mismos hubieren establecido. Los pactos y acuerdos que sucedan a otros anteriores, los derogan en su integridad, salvo los aspectos que expresamente se acuerde mantener. Para el cumplimiento de estos pactos y acuerdos se prevé la existencia de comisiones paritarias, para el conocimiento y resolución de los conflictos derivados de la aplicación e interpretación de los mismos, así como la posible creación de sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos, ver art. 45 TREBEP. 4,3. Representación. A tipos de órganos de representación, según dimensiones de la unidad electoral. Los órganos específicos de representación de los funcionarios son los delegados de personal y las juntas de personal. Art. 39 TREBEP. A la promoción de la elección de los mismos y el procedimiento electoral, se dedican los arts. 43 y 44 TREBEP. En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 50, su representación corresponderá a los delegados de personal. Hasta 30 funcionarios se elegirá un delegado, y de 31 a 49 se elegirán 3, que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente. Nunca se eligen 2. Las juntas de personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 50 funcionarios. Tampoco su composición es par nunca. Cada junta de personal se compone de un número de representantes, en función del número de funcionarios de la unidad electoral correspondiente, de acuerdo con la siguiente escala, en coherencia con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores. De 50 a 100 funcionarios, 5. De 101 a 250 funcionarios, 9. De 251 a 500 funcionarios, 13. De 501 a 750 funcionarios, 17. De 751 a 1000 funcionarios, 21. De 1001 en adelante, 2 por cada 1000 o fracción, con el máximo de 75. B. Funcionamiento y funciones. Las juntas de personal elegirán de entre sus miembros un presidente y un secretario y elaborarán su propio reglamento de procedimiento, que no podrá contravenir lo dispuesto en el Estatuto y legislación de desarrollo, remitiendo copia del mismo y de sus modificaciones al órgano u órganos competentes en materia de personal que cada administración determine. El reglamento y sus modificaciones deberán ser aprobados por los votos favorables de al menos 2/3 de sus miembros. Las juntas de personal y los delegados de personal en su caso tendrán las siguientes funciones, en sus respectivos ámbitos. Art. 40 TREBEP. A recibir información sobre la política de personal, así como sobre los datos referentes a la evolución de las retribuciones, evolución probable del empleo en el ámbito correspondiente y programas de mejora del rendimiento. B. Emitir informe, a solicitud de la Administración Pública correspondiente, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones e implantación o revisión de sus sistemas de organización y métodos de trabajo. C. Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves. D. Tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo, así como en el régimen de vacaciones y permisos. E. Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, seguridad social y empleo y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes. F. Colaborar con la administración correspondiente para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la productividad. Las juntas de personal, colegiadamente por decisión mayoritaria de sus miembros, y en su caso, los delegados de personal mancomunadamente estarán legitimados para iniciar, como interesados,
los correspondientes procedimientos administrativos y ejercitar las acciones en vía administrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones. El mandato de los miembros de las juntas de personal y de los delegados de personal, en su caso, será de 4 años, pudiendo ser reelegidos. El mandato se entenderá prorrogado si, a su término, no se hubiesen promovido nuevas elecciones, sin que los representantes con mandato prorrogado se contabilicen a efectos de determinar la capacidad representativa de los sindicatos. Art. 42 TREBEP. C. Garantías de la función representativa del personal. Los miembros de las juntas de personal y los delegados de personal, en su caso, como representantes legales de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su función representativa de las siguientes garantías y derechos: a el acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral, sin que se entorpezca el normal funcionamiento de las correspondientes unidades administrativas, dentro de los horarios habituales de trabajo, y con excepción de las zonas que se reserven de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. B. La distribución libre de las publicaciones que se refieran a cuestiones profesionales y sindicales. C. La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus miembros durante el tiempo de su mandato y durante el año inmediatamente posterior, sin perjuicio de la audiencia al interesado, regulada en el procedimiento sancionador. D. Un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, de acuerdo con la siguiente escala. Hasta 100 funcionarios, 15. De 101 a 250 funcionarios, 20. De 251 a 500 funcionarios, 30. De 501 a 750 funcionarios, 35. De 751 en adelante, 40. Los miembros de la Junta de Personal y delegados de personal de la misma candidatura que así lo manifiesten, podrán proceder, previa comunicación al órgano que ostente la jefatura de personal ante la que aquella ejerza su representación, a la acumulación de los créditos horarios. En no ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con el ejercicio de su mandato representativo, ni durante la vigencia del mismo ni en el año siguiente a su extinción, exceptuando la extinción que tenga lugar por revocación o dimisión. Los miembros de las juntas de personal y los delegados de personal no podrán ser discriminados en su formación ni en su promoción económica o profesional por razón del desempeño de su representación. 5. Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones. A esta materia está dedicado el capítulo 5 del título 3 TRBP, que comienza con el art. 47. Jornada de trabajo de los funcionarios públicos. Las administraciones públicas establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial. A continuación pasa a describir los periodos de discontinuidad de esta jornada de trabajo, siguiendo este esquema. Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos. Artículo 49. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos. Artículo 50. Vacaciones de los funcionarios públicos. Artículo 51. Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral. 5,1. Permisos. A. Permisos en general. Los funcionarios públicos tendrán, según el art. 48 TRBP, los siguientes permisos, esquematizamos para mejor comprensión. Supuesto. Condiciones. Días hábiles. A. Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de familiar. Primer grado de consanguinidad o afinidad. Misma localidad. 3. Distinta localidad. 5. Segundo grado de consanguinidad o afinidad. Misma localidad. 2. Distinta localidad. 4. B. Por traslado de domicilio.
Sin cambio de residencia. 1. Es decir, sin cambio de localidad al cambiar de domicilio. C. Para realizar funciones sindicales o de representación del personal. En los términos que se determine. D. Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud. Los días de su celebración. Se deduce que pruebas parciales o de control previas a estas finales no dan derecho a permisos. E. Realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las funcionarias embarazadas. Que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. Tiempo indispensable. En los casos de adopción o acogimiento, o guarda con fines de adopción, asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad. F. Lactancia de un hijo menor de 12 meses. Se podrá dividir en 2 fracciones. 1 hora. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada, o en 1 hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. El permiso contemplado en este apartado constituye un derecho individual de los funcionarios, sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador o acogedor. Se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. Esta modalidad se podrá disfrutar únicamente a partir de la finalización del permiso por nacimiento, adopción, guarda, acogimiento o del progenitor diferente de la madre biológica respectivo, o una vez que, desde el nacimiento del menor, haya transcurrido un tiempo equivalente al que comprenden los citados permisos. Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple. G. Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, funcionarias y funcionarios. Percibiendo las retribuciones íntegras. Ausencia de máximo de 2 horas diarias. Con la disminución proporcional de sus retribuciones. Reducción de jornada de trabajo hasta un máximo de 2 horas. H. Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún menor de 12 años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad. Que la persona asistida no desempeñe actividad retribuida. Con la disminución de retribuciones que corresponda. Reducción de jornada de trabajo. Cuidado directo de un familiar, hasta 2º grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo. No se aclara el porcentaje de reducción que puede solicitarse, como sí sucede en el siguiente supuesto. Y. Atender el cuidado de un familiar de primer grado, por razones de enfermedad muy grave. Con carácter retribuido. Por plazo máximo de 1 mes. Reducción de jornada de hasta 50%. Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso el plazo máximo de 1 mes. J. Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal. El indispensable. Deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral. K. Por asuntos particulares. Sin condiciones. 6 días al año. L. Por matrimonio. 15 días. Se entiende que son naturales al no disponer la ley otra cosa. B. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón de violencia de género. En todo caso se concederán los siguientes permisos con las correspondientes condiciones mínimas. Supuesto. Condiciones. Días hábiles. A. Nacimiento para la madre biológica. 6 semanas tras parto. Descanso obligatorio e ininterrumpido.
Resto a voluntad de los progenitores si ambos trabajan, durante 12 meses. Con preaviso de 15 días y por semanas completas. A jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan. 16 semanas. Nacimiento y discapacidad del hijo. Más 2 semanas, uno por cada progenitor. Nacimiento múltiple, por cada hijo a partir del segundo. Parto prematuro y o con hospitalización del hijo. Más 13 semanas máximo. Distribución del tiempo respecto al parto. Las 6 semanas inmediatas posteriores al parto serán en todo caso de descanso obligatorio e ininterrumpidas. En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso. En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las 6 primeras semanas de descanso obligatorio, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo a voluntad de aquellos, de manera interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla 12 meses. En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se realizará por semanas completas. En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el período de duración del permiso no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las 6 semanas de descanso obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de trabajo. Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración. B. Adopción guarda con fines de adopción o acogimiento, temporal o permanente. 6 semanas tras resolución decisión. Descanso obligatorio e ininterrumpido y a jornada completa. Resto a voluntad de los progenitores si ambos trabajan, durante 12 meses. Con preaviso de 15 días y por semanas completas. A jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan. 16 semanas. Adopción-acogimiento de menor discapacitado. Más 2 semanas, uno por cada progenitor. Adopción-acogimiento múltiple. Con necesario desplazamiento del funcionario a país de origen, en adopciones internacionales. Añadido a lo anterior. Retribuciones básicas únicamente. Hasta 2 meses. El cómputo del plazo se contará a elección del funcionario, a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción, sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso. El permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, podrá iniciarse hasta 4 semanas antes de la resolución judicial, por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento cuando es necesario el desplazamiento del funcionario a país de origen en adopciones internacionales. Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración. Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, previstos en este artículo, serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las leyes civiles de las comunidades autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento simple una duración no inferior a 1 año. C. Progenitor diferente de la madre biológica, por nacimiento o guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo a 6 semanas tras hecho causante, descanso obligatorio. Resto a voluntad de los progenitores si ambos trabajan, durante 12 meses. Con preaviso de 15 días y por semanas completas. A jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan. 16 semanas. Nacimiento, adopción, guarda o acogimiento múltiple y discapacidad del hijo. Más 2 semanas, uno por cada progenitor. Nacimiento, adopción, guarda o acogimiento múltiple, por cada hijo a partir del segundo. Parto prematuro y o con hospitalización del hijo. Mientras dure la hospitalización. Más 13 semanas máximo. Este permiso podrá distribuirse por el progenitor que vaya a disfrutar del mismo, siempre que las 6 primeras semanas
sean ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, de la decisión judicial de guarda con fines de adopción o acogimiento o decisión judicial por la que se constituya la adopción. En el caso de que se optara por el disfrute del presente permiso con posterioridad a la semana 16 del permiso por nacimiento, si el progenitor que disfruta de este último permiso hubiere solicitado la acumulación del tiempo de lactancia de un hijo menor de 12 meses en jornadas completas del apartado F del artículo 48, será a la finalización de ese período cuando se dará inicio al cómputo de las 10 semanas restantes del permiso del progenitor diferente de la madre biológica. En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las 6 semanas de descanso obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de trabajo. Durante el disfrute de este permiso, transcurridas las 6 primeras semanas ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración. Normas comunes a los 3 supuestos anteriores. En los casos previstos en los apartados A, B y C, el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de la funcionaria y, en su caso, del otro progenitor funcionario, durante todo el periodo de duración del permiso y, en su caso, durante los periodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa aplicable el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del periodo de disfrute del permiso. Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, paternidad y adopción o acogimiento, tendrán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener derecho durante su ausencia. D. Violencia de género sobre la mujer funcionaria. Reducción de la jornada con disminución proporcional de retribución. O reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario flexible u otras formas de ordenación del tiempo de trabajo. Se mantienen las retribuciones íntegras cuando reduzca su jornada en 1/3 o menos. A determinar. Las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud, según proceda. Cuidado, directo, continuo y permanente acreditado, de hijo menor afectado por cáncer, tumores malignos, melanomas o carcinomas u otra enfermedad grave con hospitalización y tratamiento continuado. Siempre que ambos responsables trabajen. Retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos del órgano o entidad de servicio. Hasta mayoría de edad del menor. Reducción al menos 1/2 jornada. Concurrencia de ambos progenitores. Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o permanente por el mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso, o, en su caso, puedan tener la condición de beneficiarios de la prestación establecida para este fin en el régimen de la seguridad social que les sea de aplicación, el funcionario tendrá derecho a la percepción de las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su jornada de trabajo, siempre que el otro progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, sin perjuicio del derecho a la reducción de jornada que le corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso, o como beneficiario de la prestación establecida para este fin en el régimen de la seguridad social que le sea de aplicación. En caso contrario, solo se tendrá derecho a la reducción de jornada, con la consiguiente reducción de retribuciones. Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo órgano o entidad, ésta podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto funcionamiento del servicio. Reglamentariamente se establecerán las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas. F.
Funcionarios con daños físicos o psíquicos como consecuencia de actividad terrorista. Funcionarios cónyuges o persona con análoga relación de afectividad de los anteriores. Funcionarios hijos de heridos y fallecidos por misma causa. Funcionarios amenazados. Reducción de la jornada con disminución proporcional de retribución. O reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario flexible u otras formas de ordenación del tiempo de trabajo. Mientras resulten necesarias para la protección o asistencia social integral. A determinar. En los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme. Dichas medidas serán adoptadas y mantenidas en el tiempo en tanto que resulten necesarias para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente. 5,2. Vacaciones de los funcionarios públicos. El art. 50 TREBP establece que los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de 22 días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor. A estos efectos, no se considerarán como días hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales. Cuando las situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o riesgo durante el embarazo impidan iniciar el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, o una vez iniciado el periodo vacacional sobreviniera una de dichas situaciones, el periodo vacacional se podrá disfrutar aunque haya terminado el año natural a que correspondan, y siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan originado. 5,3. Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral. El art. 51 TRBP aclara que para el régimen de jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral, se estará a lo establecido en este capítulo y en la legislación laboral correspondiente. 6. Deberes de los funcionarios públicos. Se contienen con carácter general en los artículos 52 y siguientes TRBP, capítulo 6 del título 3, que contienen las siguientes disposiciones. A. Deberes de los empleados públicos. Código de conducta. Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los Empleados Públicos, configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes. Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos. B. Principios éticos. El art. 53 TREBP impone los siguientes. 1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico. 2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio. 3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos. 4.
Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público. 6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades, cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público. 7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas. 8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización. 9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa, y en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato, o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros. 10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia. 11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público, absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos. 12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público. C. Principios de conducta. Y por su parte el art. 54 TRBP enuncia los siguientes principios, más orientados al diario desempeño de las tareas encomendadas a los funcionarios. 1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos. 2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos. 3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes. 4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán asimismo el deber de velar por su conservación. 6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. 7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables. 8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación. 9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral. 10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos, se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio. 11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite, siempre que sea oficial en el territorio.